Energía. Y hablamos ahora de la otra polémica que el gobierno esta ahora intenta apagar por cuenta del borrador de decreto publicado y luego despublicado por parte del Ministerio de Salud para el pago de procedimientos, para el pago de unidad de cuidados intensivos, para el pago a los médicos, que tiene muchos errores, lo admite una de las personas más cercanas al presidente Petro, y que por eso, luego de las protestas de muchos sectores, están recogiendo. No entiendo lo de los errores. Cuando dice tiene muchos errores, ¿qué significa? Que vale mucho más lo que están pagando que lo que efectivamente plantea el decreto. Es decir, perdóname, no son errores. Estaba infravalorado. No, errores es cuando tú ibas a poner un 5 y pones un 6 o algo así. Aquí fue que pusieron unas cifras paupérrimas. Yo le doy la explicación que dan desde el Ministerio de Salud. ¿De qué estamos hablando, Camila Carvajal? Porque algunos oyentes posiblemente no sepan de qué estamos hablando y desde ayer en la tarde es uno de los temas de mayor discusión en redes sociales. Sí, señor Ricardo y oyentes, hay a esta hora una noticia urgente alrededor de la polémica del borrador de decreto que publicó el Ministerio de Salud para fijar un manual tarifario. ¿Cuánto se tiene que pagar en Colombia por honorarios médicos, honorarios del personal de la salud, también por cirugías, intervenciones médicas y hasta por equipos e insumos? Las dos noticias que hay a esta hora llegan desde el Ministerio de Salud. La primera es el propio ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, el que ha confirmado que el tarifario, que ese borrador de decreto lo quitaron de la página web porque lo van a revisar y le van a hacer cambios. Está reconociendo el ministro que hay errores en la manera como se calcularon los valores de cirugías e incluso del pago de honorarios a los médicos. Y el segundo pronunciamiento clave a esta hora es de quien estaba en ese ministerio, Ricardo, antes de Guillermo Alfonso Jaramillo, la mujer que escribió la reforma a la salud, la ex ministra Carolina Corcho, que en su cuenta en Twitter acaba de escribir: he leído partes del documento borrador que ha rotado como manual tarifario. Tiene evidentes errores y desfases. No obstante, fue retirado por el ministerio. A mi juicio, le tiene que explicar al país por qué se publicó dicho documento y por qué se retira. Invito a la calma, a evitar desinformación y pánico. No está vigente legalmente y hay valores que corregir. Es decir, reconoce la exministra que ese manual tarifario tenía graves cálculos de los precios que de aprobarse, Camila, le van a pagar a los médicos. La pregunta es, ¿por qué si tenía esos errores en el cálculo lo publicaron? ¿No hay quien revise en el ADRES? ¿No hay quien revise en el ministerio? Hay una pregunta adicional que todavía no tiene respuesta. ¿Quién construyó el manual tarifario? Porque esta mañana, Ricardo, las asociaciones colombianas de sociedades científicas, las asociaciones médicas, los exministros y expertos, todos aseguran que no los consultaron para hacer la actualización del manual tarifario a ellos, que son los que están trabajando. Yo entiendo cuando hay error, entiendo un error, dos errores, pero es que si tú miras todas las cifras, uno dice, por Dios, eso parece más bien una política, todas una manera de pensar. Caída padre de por lo menos el 70% en algunos servicios. Ese es el primer cálculo que ya han hecho las asociaciones científicas. He visto incluso, María Camila, algunas personas diciendo, ¿será que el gobierno pretendía asustar o cobrarles a las IPS, a los hospitales y clínicas haber marchado el domingo? Fíjese, Ricardo, que curioso, no, 2 días después de la marcha y de que estuvieron tan activos médicos, hospitales, clínicas, ¿salen con esto? Ellos fueron los grandes protagonistas de la marcha en silencio de los de las batas blancas, Ricardo, pero quiero hacerle énfasis sobre ese comunicado de prensa de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que dicen que existen sentencias, que ya hay jurisprudencia que dice que para sacar ese manual tarifario no se necesita un decreto, sino una ley. Pero peor aún, Ricardo, que se necesita un concepto del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud y que ese consejo no ha podido sesionar porque, voy a leerlo textualmente, dice, no ha podido sesionar hace rato porque falta un miembro que no ha sido nombrado por negligencia del gobierno a pesar de las múltiples solicitudes para poder definir o poder concertar alrededor de este tema que es muy importante en lo que tiene que ver con salud. Y en ese comunicado que está mencionando María Camila, Ricardo, hay otro punto muy importante a esta hora. Punto 3.4, dice, comillas, muchos de los presidentes de las asociaciones científicas que estuvieron reunidos no están de acuerdo con el modelo que presenta el ministerio. En caso de que el gobierno en cabeza del ministerio no nos llame a participar de la construcción de un manual tarifario, no va a ser aceptado.
y comienzan las evaluaciones de un paro de médicos en Colombia. Esto lo firma Margarita Martínez, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. Ese es el riesgo que se tiene, que corre el gobierno. Esa es la puerta que se abre en caso de que esto llegara a ser cierto. Muchas preguntas para el señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, frente a esta publicación, que no considero un error todavía, porque faltan explicaciones. No se entiende quién autoriza la publicación de un borrador de decreto con tal cantidad de provocaciones a los médicos, a las clínicas y a los hospitales, muchos de ellos que se manifestaron el domingo anterior. El doctor Carlos Valdivieso es el presidente del Colegio Médico Colombiano, capítulo Antioquia, y es integrante de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. En total son 66 sociedades y asociaciones científicas. Doctor Valdivieso, buenos días. Muy buenos días para ustedes. Muy complacido de estar aquí en esta mesa tan prestigiosa de Blue Radio. Doctor Valdivieso, muchas gracias a usted por atendernos. Sé que es un rosario de perlas la posibilidad de publicar este decreto, pero ¿cuáles son para usted los puntos que más preocupación generan para los médicos y para el sistema de salud en Colombia? Bueno, yo creo que ustedes han hecho una buena introducción. Lo primero que hay que decir es que este documento que publicó el gobierno en su canal oficial como borrador, según ellos dicen, tiene vicios legales. Lo primero es que para sacar un manual tarifario, la ley 1164-2007, que es la ley del talento humano en salud, exige, como lo decían ustedes ahí, el concepto técnico del ese documento. En tercer lugar, no resuelve los problemas de salud del país, sino que los agrava. Nosotros, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, creamos un documento de política de talento humano en salud donde dijimos, hay que incentivar la presencia de especialistas, por ejemplo, en las regiones distantes y rurales del país. Aquí en estas tarifas no hay ningún incentivo para la ruralidad. Entonces no se incentiva eso, tampoco se incentivan las nuevas tecnologías. Por el contrario, por ejemplo, revisando este manual tarifario, se equipara básicamente la cirugía videolaparoscópica o laparoscópica, que todos entendemos ya a qué se refiere, con la cirugía abierta. Entonces las IPS no tienen ningún incentivo para mejorar tecnológicamente en las cirugías, por ejemplo. Cuarto, produciría la desaparición de la cirugía de alta complejidad y la migración del país de muchos especialistas. Un grupo de cirujanos hizo el ejercicio de revisar los honorarios de ellos con determinadas cirugías y resulta que recibiendo más o menos 10 millones de pesos de honorarios por en las mismas cirugías, con este manual tarifario se recibiría 1.200.000 pesos, es decir, cerca del 90% de reducción en los salarios de los cirujanos, en muchos casos. Entonces, estos cirujanos dicen, pues si a nosotros en Colombia no nos pagan lo que consideramos que es justo, de acuerdo a la competencia técnica que nosotros tenemos, muchos especialistas tienen 4, 6, 12 años de formación universitaria de posgrado. Entonces, la gente dice, pues tendremos que emigrar del país, con lo cual el país pierde una serie de mano de obra y de talento humano en salud sumamente calificado. Sí. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las enfermeras jefes que se están yendo, se forman en Colombia y se van para Alemania o para Europa. Y por último, en quinto lugar, es una muestra más del carácter autocrático del gobierno, que no consulta a nosotros los técnicos, que no entiende que la concertación es necesaria para hacer los cambios. Colombia es sin duda una democracia, no es un régimen autocrático. Las organizaciones médicas, como siempre lo hemos dicho, como lo dijimos nosotros cuando convocamos la marcha de batas blancas del pasado 21 de abril, todos lo dijimos, nosotros estamos dispuestos a la concertación, nosotros queremos
que se mejoren las condiciones de salud del pueblo colombiano. Estamos para servir a la nación, pero necesitamos que seamos llamados a la concertación. Ese es, digamos, que lo que nosotros queremos en esta situación, como en todo lo que tenga que ver con el servicio de salud que nosotros prestamos. Doctor Valdivieso, vamos a casos puntuales que han causado toda esta tormenta alrededor de ese borrador de decreto. Por ejemplo, el TAC. Un TAC hoy en Colombia vale 725.000 pesos. El nuevo sistema tarifario que publicó el ministerio quedaba en 157.000 pesos. O un día en una UCI, 1.849.000 pesos, y el nuevo modelo lo pone en 732.000 pesos. ¿Cómo se calculan esos valores? ¿De dónde sale la cifra? Sí, nosotros no entendemos cómo se formuló de manera metodológica este manual tarifario. Como usted lo dice claramente, es una reducción de los costos que no se compadece de los gastos que se tienen por parte de las organizaciones en producir determinado examen o la atención en la unidad de cuidado intensivo. Aquí lo que se pretende es reducir los costos del sistema sin tener un soporte metodológico ni técnico adecuado. Y esto es sumamente grave. No es lo que necesita el sistema de salud. Miren ustedes, por ejemplo, con esto del giro directo del ADRES, muchas de las IPS del país, yo estuve hace 2 días en el Consejo de Medellín, donde se citó a las IPS más importantes del Valle de Aburrá, y cada una de ellas decía: el ADRES no nos gira oportunamente y estamos con unos problemas gravísimos de liquidez, porque el ADRES, que debe girar directamente los recursos, no los gira en la cuantía que se adeuda ni de la manera oportuna. Claro, doctor Valdivieso, pero así la diferencia entre, para seguir con el ejemplo del TAC, de los 725.000 pesos a los 157.000 pesos, la diferencia, ¿quién la va a pagar? Si se fija esa tarifa, ¿esa pérdida es para quién? ¿Para la IPS? ¿Le van a pagar menos al médico que haga el procedimiento? ¿Quién asume la diferencia? Las IPS no podrán prestar los servicios, porque no pueden prestar los servicios a pérdida. Y los profesionales de salud no podrán prestar los servicios que deben prestar, porque nadie puede trabajar en condiciones de pérdida o en condiciones injustas para su trabajo. De tal manera que los que van a sufrir con eso son los pacientes, que van a ver desmejoradas sus condiciones de atención de salud. Los que van a pagar son los pacientes. Doctor Valdivieso, en un comunicado que está circulando esta mañana es de las asociaciones colombianas de asociaciones científicas, se habla de la posibilidad de hacer un paro, de cesar actividades si el gobierno nacional no los llama a ustedes a participar en la construcción de este documento que ya fue publicado. ¿Ustedes en qué condiciones o bajo qué condiciones entrarían ustedes a participar o a cesar las actividades médicas en el país? Los profesionales del talento humano en salud tenemos que defender al sistema de salud. En primer lugar, nosotros, la marcha del 21 de abril no es para defender a los médicos, no fue para defender a los médicos, sino para defender el sistema de salud. Nosotros nos debemos a nuestros pacientes, nuestra vocación es la atención médica y nosotros estamos aquí para servir a la nación. No estamos aquí para servirnos nosotros ni para buscar simplemente la mejora salarial para nosotros. Pero en ese mismo sentido, nosotros tendremos que acudir, si este gobierno no nos escucha y si este gobierno continúa con esta tarea de ser autocrático y de no concertar con sectores como el nuestro, tendremos que llegar a las medidas de hecho que nos permita el Estado de Derecho. Entonces aquí entendemos claramente que nosotros en ningún caso podemos suspender la atención de urgencias, por ejemplo, porque esa es una obligación legal y constitucional que nosotros tenemos como médico, pero sí entraremos a considerar las medidas de hecho que nos permita la Constitución y la ley, y las vamos a aplicar con toda decisión, porque tenemos que defender el sistema de salud, el derecho a la salud de los colombianos, y también tenemos que defender que el talento humano en salud tenga unas condiciones justas y oportunas de sus salarios y de todas sus reivindicaciones laborales,
y económicas. Imagínese lo que significaría un paro de médicos. Doctor Valdivieso, revisando el documento, esas 297 páginas, hay un punto en particular que me llama la atención y que quisiera conocer su opinión en nombre de los médicos del país. Dice este borrador que si el paciente fallece en un procedimiento quirúrgico, solo se pagará el 70% de la intervención. ¿Quién asume el 30% restante? ¿Y quién es ahí el castigado? Porque al final los médicos lo intentan, pero no siempre el paciente sobrevive, por ejemplo, a una cirugía. ¿Por qué castigar la muerte del paciente? Sí, esto nosotros es uno de los temas y de los asuntos que no entendemos realmente. Parece un absurdo de la metodología de este manual tarifario, como tantos otros puntos que hemos anotado. Es absolutamente absurdo. Los médicos somos personas que ejercemos con la competencia debida a nuestra profesión y que de ninguna manera tenemos por qué ser responsabilizados por el fallecimiento de un paciente en estas condiciones, precisamente porque ninguno de los médicos atiende a un paciente esperando el fracaso del tratamiento médico. El fracaso del tratamiento médico es una realidad que puede suceder en cualquier caso, pero los médicos ni las instituciones pueden ser culpabilizadas por un fracaso si han tenido en cuenta todos los procedimientos que exige la Lex Artis, es decir, la ciencia médica como tal, y los principios éticos que rigen el ejercicio de la medicina y de las demás profesiones de salud. No es culpa de las instituciones ni de los profesionales si siguen los reglamentos y las conductas necesarias. Sí, doctor Valdivieso, quiero hacerle una última pregunta. ¿Para usted es casualidad que se haya publicado el borrador de decreto con ese paquete tarifario que es absolutamente nocivo? Lo reconocen incluso desde personas cercanas al gobierno como la exministra Carolina Corcho, apenas 2 días después de la marcha, que fue impulsada por muchos médicos, por personal de la salud, por directores de clínicas, de hospitales, por personas que se verían perjudicadas con esas tarifas, con esos valores. Nos parece sorprendente esa proximidad de la emisión de este documento, pero sin embargo lo que queremos decir es que yo creo que todos los pacientes entendieron nuestra convocatoria para la marcha del 21 de abril pasado, del domingo. La gente entendió que aquí lo que estamos es unidos, los médicos y los pacientes, por el mismo propósito, que es mejorar las condiciones de atención de salud y la calidad de la atención de salud del pueblo colombiano. Eso lo entendieron muy bien los pacientes. En Antioquia tenemos cerca de 10.000 médicos entre todos, y aquí salió solo en el área metropolitana del Valle de Aburrá más de 300.000 personas. Entonces, médicos y pacientes estamos unidos en la defensa del servicio de salud, entre otras cosas porque los médicos también somos pacientes, todos somos pacientes. Entonces, estamos unidos, no estamos en diferencia de criterios, sino que médicos y pacientes estamos unidos para defender el derecho a la salud de todos nosotros. Doctor Carlos Valdivieso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Mire, muy gentil. Pendientes de que alguien dé la cara, doctor Valdivieso, el director del ADRES, el ministro de Salud, alguien tendría que explicar cómo es posible que se publique esto y luego se despublique y no digan por qué, quién es el responsable, quién dio el visto bueno, quién proyectó el documento, a quién le preguntaron. Quedan muchas dudas. Así es, nosotros siempre estamos dispuestos a la concertación, así es. 8:33, ya regresamos en